Bienvenidos a un capítulo más de Soyateando. Bienvenidos sean todos a nuestro programa. Wow, señores. Síganos en las redes sociales como Soyateando en TikTok, en Instagram, Soyateando en todos los lados, señores. Síganos por ahí. Luego viene aquí, se suscribe, activa la campanita, comente, den like, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Claro que sí, señores. Ahora vamos a pasar a un video, a la reacción de un cantante que es el más famoso, señores, de este canal. Porque en todos los comentarios, el más eso pedido. es, reaccionan a fulano, 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 reaccionan a fulano. Y nada, señores, a quien vamos a reaccionar es a Dimash Kudai Burger King. Dimash Kudai Burger, señores, que nos lo han pedido muchísimo. Aquí en los comentarios reaccionen a Dimash y en Instagram también, porque mucha gente dice que él es el mejor cantante del mundo. Yo, para mí, eso es muy subjetivo, que es ser el mejor cantante. Vamos ahí, pero vamos a ver qué es lo que hace Dimash que a todo el mundo le gusta y lo idolatra. Vamos a ver. Y todo eso. Ya, si caemos en la misma conclusión de la gente. Vamos, Dimash Kudai Burger King. Mierda. Oh, súper limpio, ¿verdad? Y una voz sopladita al inicio de cada frase. Y eso está altísimo, eso es súper voz de cabeza. Y la canción ahora que te empieza. Sí, controladito, en verdad, el tipo tiene. Sí, Performance eso bien, es otra. bien como que teatral también, ¿verdad? Como... Sí. Full. Seguimos con Dimash. Vamos. Fuetas. El fuetas. Para ahí. Eso está difícil porque él se metió, o sea, en una octava, en un registro bien grave. De repente su voz media y de repente su voz es súper mega archi recontra de cabeza. Y todo bien ligado. O sea, el pasaje de él entre cada una de su rango, entre todos esos rangos que él hizo ahí, no hay una desconexión. O sea, Sí. el pana, eso es. Bien conectadito todo. Está cañón. Tiene un control del aire también ácido. Sí. Se oye un poquito el home. Mira a ver si. Sí. Mientras más le demos, peor se va a poner. Vamos con el primer. Bien. Molesta un poquito, pero bien, pero está bien cuadradito, pero No. ya hizo ese melismita ahí, tiene su Y no melisma. sé si ustedes se fijan que él ha pasado 15 registros ahí y él no se le ha sentido tensiones al cantar, ¿eh? O sea, él está como fresquecito cantando y él está haciendo cosas difíciles ahí porque él está pasando, él está haciendo tonos gravísimos que por como empezó a cantar tú dirías, no, es que su fuerte son lo agudo y de repente se te mete al inframundo allá. Está cañón, Sí, eso es súper mucho mega, control hiper mega grave. eso es mucho control. Sí, no, tiene un Está cañón. dominio tremendo de su voz. Vamos a seguir con ese abusador. La crema. ¿Eso fue él? Sí, loco. Esa vaina ahí. Creo que sí que fue el que habló. Oíste su voz media, hasta ahora no la había usado. Antes de ese super agudo, ok, sí. él había utilizado grave, alta y su voz media también. En un ratito, cuando él pasó del grave, Sí, pero como que Ahí- pasó. Exacto, pero ahí la usó heavy. Sí, duró un ratito ahí. Y está cañón, porque Y también esa, tiene y una esa voz nota bien aguda, bonita. esa nota aguda se oye, no se oye falsete, se oye como voz de cabeza, man. ¿Sabes? Porque se oye demasiado Con potente. demasiada potencia, loco. Y sabe que falsete lo pierde. Y él, a menos que tenga un soniditazo, pero eso soy yo, voz de cabeza, en verdad. Fuetazo. Eso soy yo, voz de cabeza. Está cañón, está cañón. Vamos. Ese tipo como de otro mundo. Kudai Bird.
Bueno, realmente la canción está hablando como de un extraterrestre o algo así. Bueno, Cuidado, ese señores. pana no hay aquí. El pana no hay aquí. Eso sí se oye falsete. Eso es falsete. ¡Epa! Bien. No Eso- cogió eso- aire en eso- un rato Eso sí ahí. se oye falsete, se oye Sí, falsete. claro. Tú ves, Eddie Duró un Junior. rato así. Eddie Junior. ¿Qué? Eddie Junior le podía caer atrás a él para que No, vea. porque esos falsetes y esa voz de cabeza de este tiene pile de cuerpo. Pero yo Y control, men. tengo una opinión Y como... de ¿Por ese qué pana. tú dijiste eso, hermano? Y es que tengo una opinión porque yo he visto un par de videos de él. Y él es súper duro. Él se nota. Digo se nota, porque voy a hablar en otro contexto. Él se nota que es un cantante duro. Pero también está súper potencializado lo que es el mercadeo en torno a él. Eso es A lo que él importante. puede hacer. Lo digo porque también con ese mercadeo es mi opinión, ha potencializado mucho lo que es él como cantante. Porque tú puedes hacerle mucho mercadeo a una gente, pero al final tú dejas ver las debilidades que tiene esa persona como cantante. Pero yo entiendo que parte de lo que es hacer el producto de Dimash ha sido no mostrar en ningún momento que él puede fallar. Hay que mostrar que él es El Casi humano. perfecto. como nadie, que él es superhumano. La mayoría de presentaciones que yo he visto de él, no puedo decir una excepción. Si ustedes tienen una, me la pasan. Todas Son perfectas. son, o sea, no, sus audios se escuchan súper procesados. Ya. Un productor que sepa, demiéntame. Y si quiere, me lo puede decir y puede venir aquí para que lo discutamos. Porque se oye No, está claro. Eso se súper oye que- perfecto. que no se Hay oye. cosas, señores, en vivo que nunca van a cambiar. Que es el ataque al usted cantar. Cómo te ataca, cómo se escucha en el micrófono. Atacate. Sí, perdón. Las transientes no son igual que en una grabación. ¿Qué Y es él eso? se les- Las transientes, por ejemplo, si yo iba a decir una vocal A al principio, que no se oiga A, sino como que A. Como Que no se oiga como todo tan está fuerte. súper editado, o sea, los reverbs están perfectos. Hay notas altas que yo digo, se nota que tienen un procesamiento de afinación. Una compresioncita Una cosita, ahí. ¿entiendes? Y yo me dediqué y me puse a buscar cosas de él. Yo dije, yo quiero escucharlo a él cantando así, como que parado. En ¿Ves? algún lugar Así como que lo grabaron con un celular. No hay de Sí, eso y grabado con celular. encontré un solo video, No, relax. un solo, corto. Y esto, él está como con un profesor de canto, lo que está practicando algunas notas agudas. Ok. Y hace como que, "Ah", y el profesor le dijo, no, lo está haciendo así, hazlo de esta forma. Y él lo hace, pero no. Oigan, Pero importante. se ve que lo grabaron oculto. Importante, quien ustedes tienen y la mayoría de gente como el mejor cantante del mundo y que domina muchísimos registros, tiene su profesor de canto y su coach, así que ya sabes. Exacto. También. No estoy diciendo que él se ve que es duro, pero quien se encargó de trabajar el producto, él El dijo, produ- no vamos a dejar ver que él duro, que él es duro, no. Que él es Vamos a hacer perfecto. entender que él es perfecto. Eso es y lo que se nadie vende. suena como él en Exacto. el mundo. En pocas palabras. Porque en realidad eso es lo que se vende de Dimash. Tú le preguntas a gente que no hablen su idioma, ¿verdad? Porque o que no sean de su país, si conocen alguna canción de Dimash, o sea, que la cante o su nombre, y lo que más se habla de él o lo que más se riega de él, no es de que una canción que hizo Boom, no, es el cantante que es, Sí, eso es que lo que no se ve. parece de este mundo. Claro, ¿no? Y eso es por lo que está diciendo Fablin. Yo Porque puedo- lo que se está vendiendo de él es que él es el mejor cantante del mundo. Pero Exacto. espérate, porque es que tal vez porque estamos hablando por arribita. Faulín como productor y tal vez mucha gente no lo oyen aterrizado. No es que tú no lo estés explicando bien, tú lo estás explicando bien, yo lo entiendo. Pero yo digo, señores, está procesado eso. O sea, no está de que totalmente en vivo y que esa misma captura que se tomó en vivo, eso es lo que se está oyendo. No. Después que se grabó, eso se procesó. Y Sí. quién sabe si se Y regrabó no, no. también. Y con eso no Yo estamos entiendo diciendo... que a él, al venderlo de esa forma, ellos no se arriesgan en ir y capturarlo y procesarlo, porque hay un público demasiado grande que lo está viendo ahí, que puede dar testimonio De que no fue así. de por que si no fue acaso. así.
Y o no gente se, que entre con su celular y graben, y no fue así. Es que ese audio es el que se usa en vivo. Ya. y no se está diciendo que por eso él sea menos de lo que la gente piensa, porque No. él sigue teniendo su No, el tipo, registro. Sí. hasta ahora yo lo que he oído es Súper amplio. Demasiado Muy duro, muy duro. Sigue siendo bastante increíble, pero no deja de ser cierto de que Claro. totalmente en vivo, totalmente, no está. No. Vamos a seguir escuchando. Pero vamos a seguir escuchando. Bien. Hasta ahora va muy bien. Todo. La crema. Wow. Claro, claro. Hey, La what the crema. fuck? Oye, Ese sí llevó de cabeza pura, ¿viste? Ahorita estaba haciendo su tú ves, falsetico. lo dice que no es de este mundo, loco, Y el pana no tenía, es de aquí. y tenía, ¿tú viste Sí. esos Si no, vibraticos? como yo dije, porque el extraterrestre. Sí, él es trata- No, sí, así. el pana no es de aquí. Solamente. Los vibraticos, tú viste bien controladitos. Hay algún momento que, no sé por qué tengo dolor de cabeza, pero sí, como que yo digo, conchole, ya, no use tanto ese vibratico, pero, o sea, el tipo lo domina, él lo está utilizando, no digo porque le, No. porque le sale, es porque él quiere. Ahora, el pana, yo no sé si ustedes están leyendo la parte en Estoy español ahí, leyendo. pero el pana es un interpretín, o Sí, sea, sí, él sí. interpreta muy Él bien. está Y metido, él está metido, él está está metido. metido lo que Y está en la cantando. canción, cada vez que la letra dice algo que tiene que ver con eso, el pana, tú se lo ves en la cara, Sí, se lo los siente en la gestos, voz. no está duro ahí. Sí, sí. El pana tan necio. Él Él O sea, dramatiza todo. exacto, Muy no es bien. solamente el vozarrón que tiene. No, los arreglos tan grande liga. También. La parte musical está súper Sí, porque dramática. es un conjunto de cosas. La gente dice Dimash, pero el pana tiene un equipo atrás No, feo, loco. Sí, bien, bien. Un equipazo. Es Vamos así. a ver. Como Yakudai. ¡Bárbaro! Bárbaro. Uf. Tiene una melismita lindo. Bárbaro. Sí, no me dijo bien bonito. Bárbaro. Esa combinación Wow, loco. de la voz airada, de su voz, de su aire con ese falsetico ahí, men. Eso le da cuerpo, eso es lo que tú decías ahorita. Sí. Ese cuerpo. No, y también ahí en el falsete hay un river que le da más Un cuerpo. toque más también. Sí, se nota. El Sí, que sí, sí, sabe, se cuando él siente. hace el falsete, se nota que hay un river que la apoya. ¿no? Oh, sí, sí, le sí, da, sí. le da un empuje, le da un cuerpo. Hay un equipito ahí No, detrás. loco, la gente Dimash es un que equipo, vea con no es la una parte gente. musical. Está rota. Está rota. Porque yo te voy a decir una O cosa. sea, es duro, es duro. Sí, es muy o sea, fuerte. esto es una Está industria. rota, Esto es una industria. Incluso, de ser así, como yo decía ahorita, la idea está espectacular, o sea, porque esto es una industria y es entretenimiento. Cuando usted va a ver una película, usted no necesariamente está interesado en que todo lo que esté haciendo el actor sea real, como antes. Diale, qué Claro, que es hablador. qué buen ejemplo. Que es hablador. Y yo odio, ¿Qué es esa película? yo ¿Es una odio habladuría? ver películas con gente así, loco. Estamos viendo, tú vayas a ver Avenger. ¿Y tú crees que, ¿Verdad? Donde hay un tipo metido en un robot y donde hay un tipo que se convierte en verde. ¿Y tú crees que eso es verdad? Y ellos ven que un Hay carro gente brinca así. de un lugar a otro y dicen de que más habladores que son. No, Pero no, si no. no es verdad, goza. No, yo he visto con gente Lo que que son... digo Ese tenía ánimo. Ese tenía ánimo, el de Gregory. Pues yo he visto gente que di que... O sea, El indignado, di que... ¿Y tú crees que es verdad eso? Di que un robot, Claro. un agente metido en un robot, ¿tú crees que es verdad eso? Eso como tuve un tigre que brega Yo con los- odio ver películas un tigre con gente experto así, en loco. efectos especiales viendo una película contigo, dije. se afectó. Y tú lo ves bacanísimo y él dije. Eso está mal Ahí hecho. tú ves, ahí el croma como que falló un poco. Y yo, ¿Qué? váyase de ahí.
Que así no va a decir el público. Aunque... Ah, sí, así no va a decir, eso iba a decir, así no va a ¿Qué decir el Dimash público. qué? Eso no está procesado, eso está en vivo. Sí. Mira, ahora me nació eso que dijo Faulín de buscarlo también grabado por celular. Mándenos videos de él espontáneamente cantando. De que está en una entrevista y cantó un pedazo de una canción. Pero Mándenos cosas así. de que un animal es un animal. Porque O sea, no es yo que creo él va que a salir en la entrevista de que... No. Él va a cantar bien, pero a comparativa de lo que estamos viendo ya en lo que es en el escenario, usted va a sentir que dice, tú ves, aquí hay cosas normales, aquí hay Sí, Sí, porque que es se que- vea más humano. Sí, es así. Nada, señores. no, el después- tipo es un animal, señor. Es duro, ¿no? Es un animal. Yo creo que yo no he visto una gente con un registro tan amplio así. No. No hay. Porque el tipo avisación. Baja así. ¿Y qué tiene de repente? Y de repente... Y de repente. ¡ay! Yo venga acá, pide. No, está cañón. El caso, por ejemplo, que veíamos de Eddie Junior, que él tenía una tesitura alta de un punto para arriba, pero no tenía. No, va para abajo. Pero entonces háblame de este pana. No. Está cañón. Y todo sin intenciones. El tipo es un animal. Nada, señores. Si quieren otro video de Dimash, de lo que decía Faulín. Antes de después que despedir, Manda diga. yo no lo veo tal vez como un producto tan comercial en cuanto a vender sus canciones, sino a venderlo a él como una cosa sobrenatural. Es que Eso es lo que idea. hace. Ahora, aunque yo creo que sí, porque que tiene una voz tan bonita que yo creo que él puede hacer un producto vendible también. Pero es que esa es la idea, mira ya sus ese no es el canciones. norte. Es que ya ese... Aparte de que, por lo que yo veo, todo lo de él se lo hacen más teatral, ¿verdad? Que esa Sí, clase, es esa como clase de más- canciones no la tiran Cla- para que sean un como despacito. clásico. Se siente un poquito más clásico. Porque sí. estuvieran haciendo reggaetón. Pero aún así, vendiéndolo como lo están vendiendo, el tipo está regado por el mundo. Pero el Sí, título, no, el claro. título de esa canción es como que el SOS de un extraterrestre, una cosa así. No, el pana es de otro mundo. O sea, eso es lo que ellos quieren vender. Ajá. Sí, Es sí. el drama del Está producto. bueno, está bueno, está bueno. Está ¿Verdad? duro, está duro. Bien, señores. Dimash es esto una fue- película. Nada, señores, si quieren que reaccionemos a otro video de Dimash que usted nos mande, donde usted entienda que no esté tan procesado, aunque Mándenos como quiera videos es un de papel y animal, de todo. mándenos esos videos, señores, sin nada. Apóyenlo porque lo pidieron mucho, den like, Y comenten, pónganlo ahí. dejen si sus si pa' opiniones. usted, si para usted él es el mejor cantante o si es Bruno Mars o si es Luis Miguel. Yo creo que Usted póngalo ahí. Yo creo que hablando de voz, de los cantantes No, más no lo completos diga, no que lo hay. diga. Póngalo ustedes ahí, señores. Este fue otro capítulo más de... Solo